Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este séptimo episodio de Charlando con. En esta ocasión tenemos como invitada a Gabriela de la Torre, quien, déjenme comentarles, es actualmente directora del programa Pauta, que es siglas de Programa Adopte un Talento. Dentro de lo que podría comentar de Gabriela de la Torre es que es pionera del relanzamiento del programa de aptitudes sobresalientes que actualmente se aplica en todo el territorio nacional y para nosotros en la Villa El Triunfo, específicamente la USAER número 48, es de una enorme satisfacción el poder contar con ella, el poder platicar, el que mediante nuestra plataforma podamos conversar con los padres de familia, ¿no? Sobre todo de los padres que están viviendo un proceso interesante de educación a distancia en el tema de sus hijos con aptitudes sobresalientes. Pero antes de iniciar formalmente, quisiéramos dedicar este programa a Mario Molina, nuestro premio Nobel, quien desafortunadamente el día de ayer pues dejó de estar con nosotros y pues con mucho afecto emitimos este programa de Charlando con Gabriela de la Torre, muy ad hoc sobre aptitudes sobresalientes para él. Pues Gabriela de la Torre, es usted muy bien, es bienvenida para este encuentro. Sea usted bienvenida para esta USAR número 48. Muchísimas gracias, maestro Valencia, por tenerme aquí. Es un gusto compartir en este espacio dentro de todo este terrible marco de la pandemia y en particular de la muerte ayer del doctor Mario Molina, quien además pues compartía todos los ideales y todos los principios que estamos trabajando desde Pauta, ¿no? Entonces, pues para nosotros es aún más doloroso. Trabajaba mano a mano con uno de los consejeros directivos de Pauta, que también era miembro del Colegio Nacional, y pues la verdad es que fue un día triste, pero también alegre a la vez, ¿no? Dos mujeres por primera vez ganan el premio Nobel en Química, ¿no? Por uno de los hallazgos más importantes en cuestiones de genética y pues creo que irse en un día en el que también se festeja, ¿no? La ciencia y en particular la química, ¿no? Creo que es una manera de celebrar la vida de Mario Molina, ¿no? Y de celebrar todo lo que nos dejó. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y voy a compartir una presentación que preparé para ustedes. Un segundo. Perfecto. ¿Ya lo ven bien? Ya se ve. Perfectísimo. Muy bien. Pues cuando platicábamos el maestro David y yo un poco y conversábamos de cómo se está viviendo la situación, ¿no? De la pandemia y de la educación a distancia, de las niñas, los niños, los jóvenes con aptitudes sobresalientes, pues nació esta inquietud de compartir en el programa y la verdad es que me da mucho gusto poder hacerlo con las familias que hoy toman un papel aún más importante del que ya tenían, no solo como primer agente educativo en la vida de las personas, ¿no? Sino el papel también ahora de posicionarse más dentro de lo que naturalmente hace la escuela, ¿no? Como este segundo agente educativo que genera una estructura mucho más formal para trabajar con las niñas, con los niños, para generar un modelo educativo que permita que cada uno vaya encontrando su razón de ser, que vaya desarrollando habilidades, que vaya siendo una persona más plena y en este sentido un ser humano más feliz, ¿no? Y creo que eso nos ha, como a todos, ¿no? O como en todos, con tener una mirada distinta
Y yo lo que quiero compartirles es un poco lo que he venido hablando con muchos padres, pero también con docentes y con niños, que ahora tengo la oportunidad pues de trabajar directamente con ellos, y que también hemos tenido que hacer toda una reestructura, y también nos hemos fortalecido con la participación de las familias en el programa Adopte un Talento, ¿no? ¿Qué están viviendo? ¿Qué se ve? ¿No? Desde también estar en casa y también vivir esta cuestión, ¿no? Entonces, pues, quisiera empezar un poco por entender normalmente cuál es el sentido de la familia, cuál es nuestra labor educativa como padres, como madres de familia, y de ahí pasar un poco a entender y solamente esbozar lo que está pasando en esta situación, ¿no? Lo que estamos viviendo en estos momentos, y un poco que he compartido con niñas, con niños, con jóvenes, pero también con docentes y con familias, que quizá pudiera ayudarnos a todos, y quizá de aquí surjan muchas otras ideas que después podamos compartir con otros padres. Bueno, como ustedes saben, la familia es el primer agente educativo, ¿no? La familia es el agente educativo natural, ¿no? Del ser humano, es decir, es donde nacemos y donde nos hacemos seres humanos. Y en este sentido, si bien la familia no ha tenido un estudio, ¿no? Científico cercano, o una forma de profesionalizar su labor educativa tan fuerte como lo ha tenido la escuela, ya desde hace décadas hay licenciaturas, maestrías, doctorados en el tema de la educación familiar. Ya desde hace muchas décadas empezaron a nacer las escuelas para padres de familia, las redes de padres y otra serie de acciones que permiten que nos fortalezcamos, que aprendamos y sobre todo que profesionalicemos nuestra labor, ¿no? Y esto creo que es fundamental, porque la familia sigue siendo este espacio donde las personas aprendemos a ser seres humanos, ¿no? Y como segundo agente educativo, pues siempre hemos tenido a la escuela, ¿no? Como esta subsidiaria de la familia, en donde, como les decía, sí tenemos una cuestión más, pues mucho más formal, ¿no? Mucho más estructurada, en el sentido de que es una atención que nacen, ¿no? Como sistemas educativos para miles, millones de estudiantes, ¿no? Y que en este sentido tienes que generar una forma de llevar esto a cada uno de ellos, y que cada uno esté aprendiendo a su ritmo, con sus condiciones, en el entorno en el que vive, ¿no? Y esto pues hace que sea una naturaleza distinta en cómo se desarrolla la escuela. Creo que como nunca hemos tenido afectación en los otros dos agentes educativos que se han estudiado, ¿no? Desde la pedagogía en relación a cómo nos formamos como personas. Uno es el grupo de pares, que ahorita está muy alejado, ¿no? Y que para los niños, las niñas, los jóvenes, yo creo que para todos, ¿no? Porque muchas veces pues pensamos más en los preescolares, ¿no? Y decimos, es que el preescolar, que una parte fundamental de su formación es la socialización. Yo creo que sí, ¿no? Es real. Pero también lo veo en los adolescentes, pero también lo veo en los niños de primaria, pero también se ve en los jóvenes, ¿no? Que han tenido mermada esta cuestión de poder juntarse con sus amigos, de poder compartir, y de que este crecimiento y aprendizaje que van teniendo juntos, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Encontrando su identidad, encontrando en donde los compañeros tienen pues este valor y esta importancia, ¿no? Fundamental en esta etapa evolutiva, pues está mermada, ¿no? Porque en este momento, pues no se pueden ver, lo pueden hacer por la computadora, ¿no? Y seguramente muchísimos lo están haciendo, o por los teléfonos, obviamente los preescolares mucho menos, pero sí es algo se ha modificado, ¿no? Y que llevamos ya 6 meses o más, depende del país en donde nos encontremos, de que esto ha cambiado. Sin embargo, creo que el mayor cambio ha sido en el cuarto agente educativo, que se empezó a estudiar desde mediados del siglo pasado, bueno, sí, mediados del siglo pasado, a partir de los 50, 60, ¿no? En donde se empezó a ver la importancia que tenían los medios de comunicación, y que ahora habían tenido una relevancia fundamental en el sentido del nacimiento y digamos,
la forma de relacionarnos a través del Internet, ¿no? Y que esto se había visto cómo ha cambiado los procesos educativos, incluso en cuestiones de educación superior, cómo están tomando cierto lugar, ¿no? A la educación, a la escuela, ¿no? Que en este caso es la universidad o las escuelas tecnológicas. Y ahora como los medios de comunicación también estaban ganando lugar ahí. Bueno, pues con la pandemia esto fue exacerbado, ¿no? Porque ha ocurrido como nunca antes, ¿no? Y nos hemos tenido que refugiar o tomar, ¿no? Todas las ventajas que nos ofrecen los medios de comunicación, la computadora, la televisión, los teléfonos, ¿no? Porque estamos aprendiendo por todos lados, ¿no? Estamos aprendiendo vía las clases en plataformas como la que estamos en este momento o vía la televisión a través de la Aprende en Casa, pero también a través quizás de programas, ¿no? De algunas cuestiones científicas o de algunas cuestiones de ciencia o a través de una ópera que a lo mejor nunca habíamos podido ver y ahora es accesible a través de la computadora porque al no tener posibilidad de hacerlo en vivo, pues se está abriendo, ¿no? O sea, no sé, circos, distintas posibilidades e incluso el deporte, ¿no? O sea, cada vez es más común decir voy a mi clase de la computadora, perdón, o voy a mi clase en la televisión, ¿no? De ejercicios, ¿no? Entonces, los medios de comunicación han tomado en la pandemia un papel fundamental. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Después de la pandemia esta situación, no lo tenemos claro, pero lo que sí sabemos es que nos han mostrado una cara como todas, ¿no? Con sus lados más amables y con sus lados menos amables, porque nos ha dejado ver lo difícil y lo lejos que estamos todavía de tener una conectividad pues plena, ¿no? Que realmente nos permita estar comunicándonos como si estuviéramos en presencial. También nos mostró que no cualquier computadora puede tener el soporte para ciertos programas. También nos mostró que no todos los canales de televisión llegan a todos los lugares, que no todas las televisiones pueden ver todos los canales donde estamos pensando, ¿no? Esta formación, ¿no? O el medio por el que estamos pensando esta formación. Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando como agentes educativos. Pero quisiera centrarme un momento en la familia, ¿no? Y en qué funciones tenemos como familia y cómo podemos, cómo no perdemos estas funciones sin importar las condiciones que estén sucediendo, las situaciones que estemos viviendo, ¿no? Y por eso creo que estos fundamentos básicos nos permiten volver a reflexionar sobre nuestra labor en condiciones diferentes, ¿no? La primera función de la familia es ser un agente, o sea, tiene esta función constituyente, es decir, un poco lo que les decía, tú naces en la familia, te haces ser humano en una familia, ¿no? Y la familia no quiere decir, obviamente, ¿no? Y creo que esto es algo que aunque tengamos todos entendidos, es bueno decirlo, no tiene que ser un papá, una mamá, ¿no? O sea, es decir, una familia puede ser muy diversa, ¿no? Una familia puede ser unos abuelos, una familia puede ser una tía, una familia puede ser alguien que no está relacionado de sangre con una persona, pero que decide acompañarla en su vida, ¿no? Entonces, tenemos primero esta función constituyente, donde nos hacemos personas, donde sabemos que es el lugar en el que vamos a crecer. Pero después tenemos esta otra función mucho más humana y más compleja, que tiene que ver con el acogimiento que damos a ese ser humano. Es decir, la familia es el lugar donde yo sé que me puedo expresar, porque sé que es un lugar donde me quieren, donde soy aceptado, donde hay cariño y donde puedo crecer y ser quien yo soy, ¿no? Entonces es el lugar donde si soy la niña que me encanta recoger arañas y estarlas coleccionando y verlas y ponerlas y entenderlas y lo puedo hacer sin problemas, ¿no? Porque sé que no me van a juzgar. Y a lo mejor en la escuela, si llego con mi tarántula increíble que acabo de ver, que estoy estudiando y que estoy cuidando, ¿no? Para que esté en un ambiente agradable y después regresarla a su medio ambiente y toda esta relación, no van a decir, pero estás loca, ¿a quién se le ocurre hacer eso, no? Entonces, la familia es ese espacio donde debe haber esa confianza,
para poder expresar nuestros sentimientos, para poder expresar nuestros intereses, para expresarnos como ser humano, ¿no? Y finalmente no. Después tenemos esta tercera función, que es la función socializadora, en donde además de preocuparse por vestirme, por darme un techo, por darme de comer, por preocuparse que esté bien, que yo pueda expresarme, me enseña cómo es la sociedad en la que vivimos. Es decir, tú aprendes a tomar una cuchara en tu familia, ¿no? No es como que en la clase, en la escuela ya, vamos a ver clase de manual de Carreño, ¿no? Así tomamos la cuchara, así ponemos la mesa, así nos comportamos cuando comemos, así nos comportamos cuando hablamos, así vamos al baño, así es, eso es algo que tu familia te enseña. Eso es algo que tú vives, ¿no? Conforme al ejemplo, porque te van diciendo, oye, no, mejor tómalo así. Entiendes cómo es tu cultura, ¿no? Si en tu cultura está bien eructar después de comer o eso está mal visto y te dicen, no, no hagas eso. ¿Por qué? Porque en este grupo de personas está mal visto y no lo hacemos, ¿no? No por otra cuestión, ¿no? Entonces, esa función es propia de la familia. Y eso que a veces son detalles muy sencillos, pero que nos permiten funcionar y ser parte de una comunidad más grande, es una tarea que la familia tiene. Y ahora sí, por último, la cuarta función y la más compleja de la familia es la función liberadora. Una vez que yo te he enseñado, que yo te he compartido, que yo te he acogido, que yo te he alimentado, vestido, te he dado techo, tengo que aprender a dejarte ir y a dejarte crecer. Y a que tú puedas formar tu propia familia y a que tú seas el ser en el que yo puse todo este cariño, pero que no vas a depender de mí toda la vida, ¿no? Y esto es, sobre todo en los ámbitos de educación especial, una función difícil porque puede tener muchas otras características detrás, porque nosotros entendemos a nuestros hijos con esas necesidades específicas que tienen, porque yo sé por qué es tan compulsivo para que todo esté ordenado y que cuando va a comer todo tenga un orden y que si después alguien le dice, no, primero vamos a comer el plato fuerte y después la sopa, va a ser así como, no, eso no se hace, ¿no? Eso lo entiendo yo, que soy su mamá, que soy su papá, que soy su hermana y que he vivido 18 años o 20 años con él, ¿no? Y me da miedo que vaya a otro lugar y no lo pueda expresar y lo juzguen. Eso es algo que tenemos que aprender a dejar crecer, a decirle, mira, hay otras familias que primero van a comer esto y después lo otro, o que van a hacer esto y esto diferente a ti, y tienes que aprender que hay otros que lo hacen diferente y que está bien, que no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Esa función liberadora es una función compleja. Quería dedicarle este primer momento a este análisis porque creo que es fundamental pensar en qué funciones tenemos, ¿no? Qué lógica dentro de la familia, porque estamos en un momento donde estamos supliendo las responsabilidades y digamos como la naturaleza de otros agentes educativos, ¿no? Hoy como nunca, a lo mejor los medios de comunicación nos están ganando muchísimo terreno, pero hoy estamos supliendo mucho de lo que se hacía en la escuela, ¿no? Y mucho de lo que hacían los grupos de pares. Entonces, con este análisis, ¿no? Con esta situación, un poco cómo vivimos la educación a distancia, sin dejar de pensarnos quiénes somos como familia, qué funciones tenemos y para qué estamos, ¿no? Y entendiendo que en una situación extrema, pues tenemos que asumir responsabilidades que no son nuestras. Entonces, lo primero que quisiera plantearles es un poco la educación a distancia en sí y los retos que vemos para después entenderlos cómo esto está sucediendo en las personas con aptitudes sobresalientes. En cuestión de la educación a distancia, el primer escenario que tenemos es la realidad sobre las posibilidades de la enseñanza, ¿no? Es decir, tuvimos que pensar cómo podíamos enseñar, ¿no? En un principio no es que lo pensáramos mucho, sino que más bien reaccionamos y dijimos, pues a ver, pues la misma clase que teníamos, ahora la vamos a dar en tal, ¿no? Pues me voy a conectar con mis alumnos por teléfono y les voy a decir que les sigan con tal actividad que teníamos, que hagan tal cosa, ¿no? Y es una cuestión natural, ¿no? En una situación de, pues no de desastre en este sentido epidemiológico, pues reaccionas, ¿no? Con lo primero que ves. Y luego empiezas a pensar lo que pasaba. Pero no pensé que sus papás, pues también iban a tener que adecuarse en su trabajo.
y que a lo mejor no había como el niño siguiera, que ya no tenía el material, que los libros se quedaban en la escuela, pues sí estaba difícil, ¿no? Entonces, primero reaccionamos y tratamos de ver las posibilidades para seguir aprendiendo, ¿no? Porque además, después de las primeras semanas que vimos que esto no iba a ser algo de, bueno, pues son 2 semanas y luego nos reactivamos, pues empezamos a decir, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, y un poco como a veces digo, todos como pollitos en fuga diciendo, ¿para dónde, no? Después de ese momento pudimos empezar a reflexionar sobre qué estábamos haciendo y si esa era la mejor decisión que podríamos haber tomado. Sin duda, en muchos casos fue la mejor decisión en ese momento, ¿no? Porque a veces es mejor decidir que no hacer nada, ¿no? Sin embargo, ya teníamos el momento de ver qué resultados había y entonces a qué reto nos enfrentaban, ¿no? Por un lado, hubo muchas dificultades para acceder al contenido, ¿no? Desde si yo lo mandaba por WhatsApp a los papás o si había decidido, pues, hablar con los alumnos o si lo estábamos mandando vía televisión, si realmente les llegaba a todos o no les llegaba a todos. Después empezamos a ver que además había que adecuar el contenido, ¿no? O sea, había que hacer adecuaciones porque no era lo mismo que darlo en presencial, ¿no? Y después de ahí empezamos a ver que además empezaba un agotamiento en las familias, en las niñas, en los niños, en los jóvenes, en nosotros como personas o como docentes, que también somos padres de familia, que también estamos llevando una casa, que también tenemos la preocupación de contagiarnos, ¿no? Y entonces, con toda esta realidad, empezamos a ver que teníamos grandes retos de comunicación, pero sobre todo de seguimiento. O sea, no era solo dar el contenido, era qué está pasando, realmente al alumno le está llegando, realmente lo estamos haciendo, realmente estamos viendo lo que era, porque aquí ya no era como de, bueno, esta es una actividad que realmente está respondiendo a las necesidades de este alumno, que se está considerando aquello que habíamos visto desde educación especial, ¿no? En el enriquecimiento que habíamos planeado. No, aquí era como que le llegue algo, ¿no? Entonces, ¿cómo después de eso empezamos a ver, es realmente lo que necesitamos, ¿no? Y también se empezó a valorar una necesidad al apoyo a la familia, ¿no? Porque creo que muchos empezamos a reflexionar sobre, oye, pero es que esto no era lo que la familia estaba acostumbrada, es que además ahora está viviendo una doble situación, ¿no? Porque es como la parte de apoyar, como lo hacía fuera de la escuela, más apoyar dentro de la escuela, pero en un apoyo pues casi de, pues tú ves si sí está sucediendo o no está sucediendo, ¿no? Entonces, con todo esto, los estudiantes con aptitudes sobresalientes, pues también vivieron en un escenario, ¿no? Unos resultados y unos retos. Entonces, ¿qué es lo que desde mi perspectiva y con la oportunidad que yo tengo de trabajar con familias y con niños y con niñas sobresalientes y jóvenes y maestros, pues un poco lo que yo percibo de lo que estamos viendo, de los primeros estudios que se está haciendo, es que siguió habiendo un entusiasmo por el aprendizaje de los alumnos con aptitudes sobresalientes. Pero también había una preocupación por la pandemia, ¿no? Es decir, estas preocupaciones características de las personas con aptitudes sobresalientes, pues se vuelven un reto en una situación de complejidad, ¿no? Entonces, pues empezábamos a racionalizar mucho qué iba a pasar por la pandemia, la posibilidad de que tocara a mi familia, la posibilidad de que alguien falleciera, ¿no? Entonces, por un lado, se preocupan porque, y estoy perdiendo la escuela, y entonces ya no estoy haciendo esto que iba a hacer, y esto que tenía planeado ya no lo voy a hacer, entonces me rompen mi estructura, pero además me tengo que agobiar por una situación nueva, ¿no? Con una cantidad de información impresionante, ¿no? O sea, seguramente muchos de los niños sobresalientes veían a las 7 de la noche, ¿no? Todos los días, al principio rigurosamente, los reportes de qué está pasando, si está llegando a mi estado, si está llegando a mi estado, cómo está llegando, en dónde está, cómo está, quién está muriendo, ¿no? Y pensando en todas estas familias que mueren, qué pasa, cómo muere esa persona, si está sola en el hospital, si pasó esto, si pasó lo otro. Eso es algo muy, muy característico, ¿no? Pero detrás, además, traían esta incertidumbre de ¿y cuándo voy a regresar a la escuela? O sea, ¿y qué va a pasar con mis exámenes? ¿Y qué va a pasar con mis amigos? ¿Y cómo estarán mis amigos? ¿Y cómo? ¿No? Y esto no, o sea, a lo mejor ocupa una gran parte de su tiempo, ¿no? Y de sus pensamientos, pero detrás sigue esta cuestión de, y yo quiero seguir aprendiendo, y ahora quiero entender por qué un virus funciona como funciona,
y quiero entender qué pasó y cómo puede crecer, será que va a mutar, será que va a pasar esto, ¿no? Entonces, este es un escenario muy complejo para niñas, para niños, para jóvenes, ¿no? Con aptitudes sobresalientes. Y luego hubo resultados distintos, ¿no? O sea, pues es que me dijeron que sí va a seguir la escuela y que ahora lo vamos a hacer en línea. Y me generan unas expectativas que pueden ser muy diferentes a lo que sucede, ¿no? Y entonces, no, pero es que esto no es como yo lo esperaba. Si lo íbamos a hacer en línea, yo me imaginaba esto y me imaginaba el otro y así esto, ¿no? Y como esta cuestión de, y si busco más cosas, ¿no? Porque ahora ya bajaron este programa por acá, ahora ya hicieron esto, ¿no? Entonces, teníamos muchos niños que era como, ya tengo, y tengo este programa esta hora, y voy a hacer esto, y luego voy a hacer este proyecto, ¿no? En medio o después de esta preocupación por la pandemia o a pesar de la preocupación, ¿no? Y entonces era como este estrés de tengo todas estas cosas y estas posibilidades que no había tenido, ¿no? O no está pasando en la escuela como yo pensé, ¿no? O sea, resulta que aprendemos y no podemos escuchar bien al maestro o a la maestra, no funciona bien la tele, no se sintoniza la clase que me dijeron que iba a hacer, no es la que sale, ¿no? Y pues todos estos cambios en la forma de enseñar, que seguramente para algunos niños ha sido una oportunidad distinta, ¿no? De entender su educación, pero que finalmente, si a nosotros como adultos nos genera estrés, pues imaginamos también lo que pasa a los niños, ¿no? Algo que sucedió mucho y que a mí me dio pues mucho gusto conocer y también, o sea, digamos, una gran empatía de entender el trabajo de los docentes de educación especial, ¿no? Que siguieron los programas que tenían, ¿no? De enriquecimiento a lo mejor ya planeados, compartiéndolo con la familia, haciendo adecuaciones para que se pudiera llevar a cabo en la casa, pero con muchísimos retos, ¿no? Porque por otro lado, pues, o sea, al dividirse así hay maestros, ¿no? Y lo sé, y también me ha tocado vivirlo, de estar trabajando a las 10 de la noche, porque como tuve que hablar con 20 papás, pues ya uno me tocó en la noche y entonces a esa hora estarle diciendo, mire, creo que se podría hacer esto, yo estaba haciendo este proyecto con él, quizá lo pudieran seguir, ¿no? Y una respuesta pues distinta, ¿no? De cada una de las familias. Yo no creo que por falta de interés de trabajar con sus hijos, pero sí a lo mejor por falta de tiempo, ¿no? Por falta de conocimientos, por temor a que, pues, si esto lo hacía una persona que ha estudiado para, ¿no? Para atender a mi hijo, para entender sus necesidades, y ahora cómo yo lo voy a hacer, ¿no? Todo esto tiene una complejidad emocional muy alta para las niñas, para los niños, para los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Es decir, para las personas con actitudes sobresalientes, pero también para los adultos sobresalientes, ¿no? O sea, es decir, hay una complejidad de cómo manejas, ¿no? Cómo llevas esta tolerancia a la frustración, de que no salió el programa que tú esperabas, de que no se hizo esto, de que un mes más ya nos dijeron que no vamos a regresar, de que ya dijeron que no vamos a regresar en el ciclo, de que ya dijeron que no vamos a regresar hasta diciembre. Es decir, es una serie de emociones con las que tenemos que trabajar nosotros y trabajar con nuestros hijos. Y finalmente, a pesar a lo mejor de muchas oportunidades que hay, no son accesibles para todos, no son de interés, a lo mejor el niño está más preocupado por qué está pasando con toda la pandemia, y entonces puede haber un aburrimiento, ¿no? Y puede haber un manejo de emociones muy complejo, ¿no? Que tenemos que vivir casi al día, ¿no? Porque a lo mejor lo que nos preocupaba ayer no es lo que nos preocupa hoy, ni va a ser lo que nos va a preocupar mañana. Un cuidado de toda la familia, ¿no? Porque esto, siempre que hay algún hijo con alguna necesidad específica o con alguna necesidad especial, pues quizás eso nos toma más tiempo, nos empieza a preocupar más porque tenemos siempre ahí, ¿no? Como unas alertitas. Pero es fundamental considerar al resto de la familia. Y una nueva relación, ¿no? Con la familia, una nueva relación entre la familia y la escuela. Quizás como nunca hemos tenido contacto con los maestros, para más contacto o para menos contacto, ¿no? O sea, es decir, puede ser para ambos lados. Como nunca hemos entendido lo que pasa en la escuela, hemos visto a nuestros hijos con una mirada distinta, con la mirada de estudiantes, ¿no? Hemos entendido cómo va la lógica de la escuela porque nos hemos metido como quizás no lo habíamos hecho antes, ¿no? Pues con todo esto, con toda esta realidad, más allá de quedarnos en esta cuestión de lo que está sucediendo y lo que puede pasar y tener esta conciencia de lo que estamos viviendo, ¿qué podría yo compartirles de lo que sí puede pasar?
Desde hace ya muchos años, en la Secretaría de Educación Pública se impulsó el trabajo con padres de familia. Y en el caso de los padres de hijos, de las familias de hijos con aptitudes sobresalientes, mucho de lo que se pensó es cómo se podía fortalecer el enriquecimiento desde la casa, ¿no? Y hay un documento que pueden descargar en línea de la página de educación especial, ¿no? .c.mx, donde se trabaja una guía para los padres de familia que al final propone esto que creo que hoy tiene algo, aún más sentido, ¿no? ¿Cómo fortalecemos el enriquecimiento desde la casa? ¿No? Además de lo que está llevando, ¿no? Por parte de la escuela, ¿cómo podría yo hacer una actividad que complemente, que le permita tener esta educación especial o esta atención especial a sus necesidades y que pueda ser compatible con todo lo que tenemos en la casa, ¿no? Con los horarios de trabajo, con tener la casa en orden, ¿no? Es decir, con muchas otras cosas que tenemos que compatibilizar. Lo primero que yo les recomendaría, ¿no? Es valorar los intereses de sus hijos. Creo que como hoy y como con tantas horas que tenemos para convivir, podemos entender qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona y de dónde podríamos partir. Para con ello también tener claro qué queremos trabajar con nuestros hijos. Si lo que estamos viendo es que tiene una ansiedad que nos preocupa por toda la cuestión de la contingencia, o por el regreso a clases, o por su propia salud, o por la salud de la familia, a lo mejor queremos trabajar eso, ¿no? Y no solo esta área, digamos, de potencialidad que sabemos que tiene muy alta. Quizás ya sabemos que es un niño que retiene información de manera impresionante, que se apasiona por buscar, que puede estar horas en un proyecto, ¿no? Y que ahorita le encantan los dinosaurios y que no hace otra cosa más que hablar de aviones, o que lo que más le apasiona es las plantas que tiene en su casa, ¿no? Y cómo está creciendo a lo mejor un cultivo. Es decir, más allá de estos intereses, ¿qué nos gustaría trabajar con él? Nos gustaría trabajar sus emociones, nos gustaría que conociera más sobre los dinosaurios, nos gustaría, todas son válidas. Eso es algo que como familia nosotros tenemos, ¿no? Digamos, este radar que nos va a permitir decir, quiero enfocarme en esto porque creo que es lo más importante para él ahorita. Y tampoco quiere decir que solo vayas a hacer este proyecto, ¿no? O sea, a lo mejor haces parece, y a lo mejor simultáneamente estás haciendo otro programa, otra actividad de enriquecimiento para trabajar un interés particular que tienes. Una vez que sabemos qué queremos trabajar con ellos, empezamos a ver qué posibilidades tenemos. Es decir, si eso es viable, que lo hagamos dentro de casa, si vamos a poder tener los materiales necesarios, si vamos a tener el tiempo para acompañarlo, porque resulta que este mes es el mes en donde tengo más trabajo, en donde más vendo, en donde más hago, y entonces a lo mejor le dije que íbamos a hacer un globo de Cantoya y todavía han pasado 4 meses y no lo hemos podido hacer, ¿no? Es decir, ver cuáles son nuestras posibilidades reales y con eso empezar a plantear qué actividades podríamos hacer, ¿no? Y entonces hacer una planeación sencilla, ¿no? De, mira, vamos a hacer un comedero para los pájaros que vienen a la casa. Vamos a investigar qué comen los pájaros, tú vas a hacer esta parte, cómo se hace alimento para pájaros, qué le podríamos poner, qué tipos de pájaros llegan a nuestra casa y entonces cuál es el mejor alimento para ellos. Y una vez que tengamos eso, vamos a pasar a otra actividad donde ya se los vamos a poner y van a venir los pájaros de nuestra comunidad y los vamos a observar. Y a lo mejor si tengo un niño con una aptitud sobresaliente artística, pues los vamos a dibujar todos y vamos a ver, una vez que los dibujemos, investigar sobre sus características y ver cuántos vienen de uno y cuántos vienen de otro, porque lo que queremos trabajar es las matemáticas y entonces vamos a ver qué porcentajes son de un tipo de pájaro y qué porcentajes son de otro tipo de pájaro, pero a lo mejor lo que nosotros estamos trabajando es la parte de la emoción y entonces queremos empezar a sentir por qué tenemos esta frustración, porque hoy no llegó ningún pájaro a comerse nuestro alimento. ¿Y qué sentimos porque no llegó ninguno? ¿Será que no les gustó? ¿Será que hoy iba a llover muchísimo y los pájaros no se acercaron a esta zona, ¿no? Y cómo manejamos esa frustración, ¿no? Y con eso, ¿qué resultados vamos teniendo? Decir, bueno, este proyecto fue exitosísimo, vinieron muchísimos pájaros, hicimos muchísimas cosas, o este proyecto
que pintaba maravilloso, fue total fracaso, no vino ningún pájaro, la comida siempre se nos llenó de hormigas, hubiéramos cambiado a que fueran las hormigas las que hubiéramos investigado o lo movimos para allá, y dentro de todo lo malo que sucedió acabó siendo un proyecto muy interesante porque hoy estamos haciendo un hormiguero a partir de lo que hicimos, ¿no? Entonces un poco ver esos resultados. Y con todo eso, lo que estamos haciendo es fomentar el enriquecimiento que estamos haciendo o que las escuelas están llevando. Obviamente, si tenemos el apoyo de educación especial, pues eso es una gran ventaja, ¿no? Y eso es algo que podemos aprovechar muchísimo, decir, oiga, maestro, estoy planeando esto, ¿usted cómo ve? ¿Qué le pondría? ¿Qué le quitaría? ¿Qué otras ideas se le ocurren, ¿no? Para que lo podamos hacer o enriquecer lo que nos estén planteando. Para ir cerrando esta sesión y con esta idea de poder pensar cómo apoyamos nosotros desde casa, quisiera compartirles algunas de las recomendaciones generales que yo he visto en otras familias, ¿no? Y compartirles un poco lo que yo he vivido, lo que veo que se han vivido en otras familias y en particular mucho en familias que tienen hijos con aptitudes sobresalientes, pero también en familias que tienen hijos con doble excepcionalidad, ¿no? Y que a lo mejor, además de tener una aptitud sobresaliente, es un niño que tiene alguna discapacidad o un trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, poco que es lo que he vivido en estos meses y lo que yo podría compartir y ver cómo resuena con ustedes. Lo primero y la primera recomendación que quisiera hacer es que todos los padres y todas las familias atravesamos por periodos de cansancio, ¿no? Y más en este momento, ¿no? Hay momentos en los que nosotros mismos no hemos sido conscientes de lo que está implicando estar en casa, ¿no? Y a lo mejor algunos mucho más, ¿no? Pero otros a lo mejor lo hemos sido mucho menos y con el tiempo, con el paso de los meses, hemos entendido que este desgaste, que este grito por aquí o este enojo por allá, pues viene mucho también de nuestro propio cansancio, de nuestro propio hartazgo, de nuestra propia incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a suceder, de nuestro miedo de que pueda estar cerca de nosotros, de saber qué pasaría si nos contagiáramos, ¿no? De la posibilidad porque alguien cerca ya se contagió y entonces pues se abre más esta realidad de que pueda llegar a mi hogar, ¿no? Y con todo eso, yo la recomendación que diría es tomar descansos, ¿no? O sea, descansos de nuestro trabajo, si es posible, de nuestra rutina, ¿no? Para limpiar la casa, para cocinar, para mantener el día al día el hogar, de descansos sobre nuestro quehacer como maestros, ¿no? De la clase y decir, está bien, no todo lo puedo hacer perfecto, no puedo con todos, ¿no? Entonces, quizás hoy no va a entrar mi hijo, no va a poder tomar esta clase que habíamos planeado, no vamos a poder hacer esta actividad que habíamos planeado. Sí, está bien, ¿no? Y tomar este descanso y decir, no podemos con todo, podemos con todo lo que nos venga encima, pero no todo va a salir perfecto, ¿no? El segundo sería buscar información, ¿no? O sea, sin duda nos ha llegado mucho, también es muy difícil depurar, ¿no? Pero quizás si hay un taller de ciencias, si va a haber una plática, si va a haber una obra de teatro, si van a hacer, además creo que como nunca tenemos oportunidad de que muchas cosas sean gratuitas, lo cual no significa que sean accesibles, ¿no? O sea, porque aunque sea gratuita, a lo mejor la plataforma en la que la subieron, pues yo no tengo acceso, ¿no? Porque es una plataforma que requiere una computadora con mayor posibilidades que la que yo tengo. O que mi internet no da, o que ese día llovió y se fue el internet y entonces ya no lo vamos a poder ver, ¿no? O está en inglés y a lo mejor nosotros no hablamos inglés, entonces no lo podemos ver. O el horario, resulta que vi una cosa increíble, pero resulta que es de horario europeo y no me di cuenta y entonces aquí es a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, buscar la mayor cantidad de información con esta capacidad de análisis que creo que hemos ido desarrollando en los tiempos, ¿no? Conocer a su hijo más allá de su potencial, creo que como nunca hemos podido entender pues cómo es nuestros hijos, cómo son nuestros hijos, qué intereses tienen, qué están viviendo, ¿no? Cuáles son sus emociones, y esto es fundamental, ¿no?
quizás siempre nos habíamos quedado con la parte de es muy bueno la parte motriz porque tiene una aptitud psicomotriz y en los deportes es maravilloso y no sé, pero yo nunca había entendido que él también le gustan mucho las matemáticas. Digo, tampoco es que sea el mejor alumno en matemáticas y de aquí a la Olimpiada, ¿no? Sino que más bien pues lo veo que ahora le encanta estar haciendo tangrams y agarra cosas y está cuente y cuente, y si es un niño más pequeño ya me agrupó por aquí todos los tenedores y ya puso por acá todos los las cucharas y ya está contando y haciendo conjuntos, ¿no? Entonces, como abrir esta posibilidad que nos da ahora de ver a nuestro hijo, ¿no? Con mayores, con una amplitud más grande y pensar entonces qué intereses tiene, qué le gusta, ¿no? Buscar el sentido del humor donde pueda reflejarse, ¿no? Porque sí hay momentos de cansancio de todos, entonces si ya se nos llenó la comida de los pájaros, de hormigas, pues a lo mejor no nos queda más que reírnos y decir, mira, hicimos un genial alimento para hormigas y ahora tenemos una plaga que no teníamos antes en la casa, ¿no? Porque pues a lo mejor hay cosas que no van a salir como queríamos, quizás, ¿no? Ya se acerca el cumpleaños de nuestro hijo y nosotros dijimos, no, bueno, para noviembre seguro que ya le puedo hacer la fiesta, y ya habías empezado a planear y pues no, o había planeado que iba a ir con unos amigos a, no sé, a festejar de alguna manera y a lo mejor eso no va a ser posible, ¿no? Entonces, dentro de todo, buscar el sentido del humor y poderte reír de las cosas, ¿no? Que te puedas reír y que estén pasando. Contemplar espacios para que ustedes realicen sus propias actividades. Como familia es muy importante y como padre, como madre, seguir siendo seres humanos, ¿no? Que si a nosotros también nos gusta sentarnos de repente a ver una película, no siempre vamos a ver las películas que les gustan a nuestros hijos, buscar un espacio para ver una película que nos guste a nosotros y que quizá no es una película que queremos que vean nuestros hijos, pero que nos parece importante también que haya esta oportunidad. En este sentido, también es fundamental cuando estén planeando actividades de enriquecimiento en la casa, si estamos haciendo la comida para los pájaros, si vamos a analizar a los pájaros, pero tenemos otros dos niños que esto de sentarse a ver qué pájaro llega y luego ponerse a dibujar, como a mi hermano le encanta dibujar, y estar viendo si el pajarito se queda más, pues para mí es como un poco aburrido, ¿no? Y entonces yo ya llegué con la pelota de fútbol y le tiré su alimento que había preparado para los pájaros y entonces ya es una gran pelea en mi casa, ¿no? Creo que esas son cuestiones que, como platicábamos anteriormente, en esta forma de cómo hacer el enriquecimiento en la casa, podríamos contemplar, ¿no? O sea, ¿qué actividades podrían integrar a más miembros de la familia? ¿Qué actividades me gustan a mí como papá o como mamá y que también me gustaría compartir con mis hijos y que también me voy a sentir motivado, ¿no? Si va a haber esta plática, ¿no? De, no sé, o este concierto que a mí me gusta mucho y pues lo quiero compartir con ellos, formarlo y transformarlo en una actividad de enriquecimiento. Reflexionar sobre sus propios sentimientos. Como nunca creo que estamos viendo papás que si en el caso de los papás de hijos con aptitudes sobresalientes y obviamente más de los que tienen hijos con doble excepcionalidad, pues hay una serie de sentimientos que vas guardando, que vas, ¿no? Teniendo, pues a lo mejor ahora más, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué él aprende en casa? Jamás contempló a mi hijo, que además de ser sobresaliente es sordo, ¿no? Y jamás, o sea, no hay manera de que acceda. De por sí me cuesta mucho trabajo tener una televisión donde pueda estar haciendo, pero además ni siquiera, ¿no? Ahora ya está, ¿no? Y entonces ya tiene lengua de señas, ¿no? Y podría ya acceder totalmente. Pero también esta frustración de decir, estos contenidos, mi hijo ya se lo sabe desde hace 2 años, ¿no? Y estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y eso a mí me frustra como papá también, ¿no? Y como mamá. Entonces, poder reflexionar sobre estos sentimientos y decir, está bien que te moleste, ¿no? Porque probablemente es totalmente cierto, ¿no? Y entonces tú tienes que hacer una cantidad de actividades de enriquecimiento que pues, son complejas. Si tienes el apoyo del docente de educación especial, pues será maravilloso, ¿no? Digo, yo he conocido maestros de educación especial ahorita buscando, ¿no? Actividades de matemáticas, porque tengo un niño metidísimo en matemáticas y una mamá que ya no sabe cómo, ¿no? Ya hizo el pastel para todas las medidas, ¿no? Ya usó todas las actividades de la cocina, ya se buscó los juegos de mesa que hay para las matemáticas, los niños juegan bingo todos los días, los niños juegan cartas, deshacen y el niño necesita más y más y más, ¿no? Entonces, cuando tenemos el apoyo de especial, pues yo creo que es valiosísimo y además nos da un respiro enorme porque maestros se están acercando así de, mira, encontré esta página de internet donde puedo hacer estas actividades.
oiga, mira, hay tal juego, oiga, fíjese que sacaron ahora un grupo de niños que están haciendo ajedrez a través de esta liga, ¿no? En estas clases y seguro, ¿no? Para Marianita esto sería maravilloso, ¿no? Y tú así de, qué respiro, y entonces ahora está fascinada por la clase de ajedrez y cuando llega el jueves para tener su clase de ajedrez, y eso es maravilloso, ¿no? Sin embargo, creo que en esta reflexión que tenemos, ¿no? De lo que vivimos y del agotamiento que podemos estar pasando, es importante compartir sentimientos. Sé que algunas de las redes de padres, ¿no? Que se formaron hace ya muchos años, están activas un poco justo en grupos de WhatsApp o en grupos, ¿no? De reunirse a lo mejor en alguna sesión y contar también esto, ¿no? Y decir, oye, estoy trabajando y al lado tengo a mi hijo haciendo que no sé qué, y ya se le ocurrió ir y deshacer la licuadora para sacar, y yo pues no me puedo parar porque pues, me están viendo en una reunión, y entonces ya veo en mi cara, está deshaciendo la licuadora, ya la abrió, y yo así como de, no pasa nada, aquí seguimos, ¿no? Nada más deja que acabe y te voy a decir cómo se te ocurre, es la quinta licuadora que compramos, ¿no? Entonces, esto que pasa, ¿no? Creo que lo más sano es poder compartirlo con otros papás. Ustedes que tienen este espacio, ¿no? Que se ha abierto a través del maestro David, que pueden compartir con otros papás, pues decirlo, y a lo mejor hay cosas que decimos, a lo mejor yo soy el único que le pasa eso, ¿no? Y a lo mejor sí, sí eres la única familia que le pasa eso, pero a lo mejor no. Y hay otra familia que ya pudo ver cómo se trabaja, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una cuestión que el otro día platicábamos con una sesión de padres, es justo la parte del dormir, ¿no? Oye, es que no duerme, ¿no? Y ahora sí, o sea, más que nunca necesito que sí duerma porque tampoco se levanta, ¿no? O los niños que sí duermen muy pocas horas y se levantan muy bien, ¿no? Porque sabemos que esta es una característica de algunos niños sobresalientes, pero que por otro lado dice, de verdad yo estoy agotado, o sea, yo sí necesito dormir, y son la 1 de la mañana y estamos, vuelve a leer el cuento, por favor, porque mira, ya descubrí, miren este libro, estoy leyendo de esta científica, ¿no? O justamente ayer seguro, ¿no? Mira, es que Mario Molina hizo esto y el otro, y era las 2 de la mañana, y pues sí, pero bueno, hay que dormir ahora y dejar descansar a todos, ¿no? Entonces, esa parte creo que es fundamental, y que si ustedes pueden generar este espacio, porque ya tienen, ¿no? Estas cuestiones abiertas donde pueden platicarlo, donde a lo mejor ahorita a través del Facebook, pero sé que también tienen otras actividades, ¿no? Y que pueda haber otros papás, ¿no? Del estado de Tabasco, pero además ahorita también de otros estados, ¿no? Porque eso es parte de lo que nos ha abierto esta pandemia. Y a lo mejor ahorita no solo nos están viendo papás de Tabasco, sino que están viendo papás de otros estados o de otros lugares, pues atreverse a poner en el chat y decir, oigan, a mí me gustaría tener a alguien con quien compartir, ¿qué les parece si nos reunimos tal día? ¿No? Mantener una actitud abierta y crítica a lo que sucede, a lo que van haciendo, lo que les va gustando de cómo van trabajando con su hijo, lo que no les va gustando tanto, ¿no? Y cómo lo podemos ir mejorando, cómo me estoy relacionando con la escuela, si está funcionando como yo esperaba, si no está funcionando como esperaba, qué puedo comunicarle al maestro, qué tanto puedo, qué tanto no puedo. Si tienen acercamiento con su maestro de educación especial, pues poder decirle, oye, es que de plano, ¿no? Lo que estamos viendo en las clases, ¿no? ¿Qué me recomiendas? ¿Me tomo las clases de los niños de primaria de 2 años arriba? Eso sería bueno, eso no sería bueno. Pero decirlo, ¿no? Y preguntarle. Y cuando no entiendan algo, que esto sí yo sé que es algo que pasa mucho y que a veces nos pone en jaque, quizás ahorita más, cuando además tenemos muchas otras cosas, si no estamos entendiendo algo de lo que nos dice nuestro hijo, díganselo, ¿no? Díganle, oye, no te entiendo mi vida, pero explícame con otras palabras lo que estás investigando, ¿no? Porque también a ellos ahorita les genera mucha frustración, ¿no? El que no tengo mi amiga con quien compartir lo que siempre me entiende, o no puedo hablar con mi maestro, o no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, abrirse y decir, bueno, o sea, yo creo que esto podría ir por aquí, yo creo que esto podría ir por allá, ¿no? Explícame de dónde lo entendiste, qué lógica tiene para ti, ¿no? Y saber que tampoco, como siempre, nunca lo vamos a saber todo, ¿no? Y que hay cosas de las que ellos pueden saber más que nosotros. Pero que ustedes tienen una experiencia de vida, un camino andado en este planeta que sus hijos nunca van a tener a la par, ¿no? O sea, que por más que sepan de algunas temáticas que quizá nosotros no manejamos, sí habrá otras cosas en las que nosotros podamos guiarlos, y que por eso los dio la vida, la oportunidad de nosotros aprender antes y después poder compartirles a ellos, ¿no? Y en este sentido,
pues decirle, mira, yo que ya caminé por aquí, te puedo decir que esto es el aprendizaje que tuve, ¿no? Y que esto es lo que yo te puedo compartir y te puedo enseñar. Y que en ese sentido, por eso soy tu padre y tu madre, ¿no? Y por eso quiero ayudarte a crecer, a que seas la mejor versión de ti mismo, ¿no? A que seas un ser humano pleno que pueda vivir su propia vida y que lo que quiero darte es lo que yo he aprendido, ¿no? Y que justo vamos a aprender muchas cosas más, ¿no? Y seguro vamos a aprender muchas cosas del universo juntos y seguro tú me vas a enseñar muchísimo del béisbol o del básquetbol que yo no sabía, ¿no? Pero yo hay otras cosas que también quiero compartir. Entonces, esta es un poco la reflexión muy condensada de lo que yo he vivido en estos meses, de lo que yo podría compartirles, de lo que muchos niños, niñas, jóvenes sobresalientes, muchos docentes y muchas familias me han sido tan generosas y me han compartido para yo poder ahora dárselos a ustedes. Les dejo aquí mi correo, les dejo, bueno, ahorita el teléfono obviamente no sirve, nosotros estamos en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero obviamente ahorita no estamos ahí. Les dejo el Facebook, yo tengo mi Facebook personal, pero la verdad es que creo que para ustedes va a ser mucho más interesante el Facebook del programa Adopte un Talento, donde estamos compartiendo también actividades, un poco lo que veíamos ahorita, ¿no? Pláticas de científicas, de científicos, retos, espacios, actividades para docentes, sobre cómo podríamos hacer este enriquecimiento, actividades obviamente para padres de familia, ¿no? Nosotros tenemos redes, todavía no las hemos activado en línea en esta pandemia, aunque muchos de los padres pues justo han encontrado un espacio donde compartir, ¿no? Y en el Twitter, eso está mal, porque es Pauta AC, no Pauta Ciencias, y Gaby de la Torre, pues ahí comparto mucha información sobre el tema de aptitudes sobresalientes, artículos, hay muchos grupos, no solo nacionales, a lo mejor latinoamericanos o hispanoamericanos o mundiales, ¿no? Lo más que casi todos los que son más internacionales sí son en inglés, en donde se reúnen una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y platicamos sobre algún tema, ¿no? Hay muy buenos grupos para familias, para docentes, ¿no? En donde justo, pues a lo mejor planteamos, pues, qué hay con el desarrollo emocional de los niños en esta pandemia, o cómo se han implementado actividades de enriquecimiento, o en particular cómo estamos viendo cuestiones muy específicas, ¿no? En relación a la escuela o en relación a propias actividades de los niños, ¿no? Y creo que eso hace que podamos, pues, un poco bajar nuestros niveles de ansiedad, compartir y poder crecer juntos. Pues yo les agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo, maestro David. Voy a quitar la presentación ahora, a ver si puedo. Perfecto. Con muchísimo gusto, cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer. Nosotros ahorita tenemos actividades abiertas en Pauta. Lamentablemente ya hemos tenido varios comentarios del estado de Tabasco en nuestras redes. No tenemos todavía sede en Tabasco. Hemos tenido varios intentos. Hemos pensado en varias formas de vincularnos y de poder estar allá y esperamos que muy pronto lo podamos hacer. Pero hay actividades que tenemos abiertas para todos los estados y más en esta nueva situación y con muchísimo gusto se pueden acercar a nosotros. Ok, Gaby, pues muchísimas gracias. Ha sido una charla para los padres bastante interesante. Creo que pues nos das unos buenos tips para poder acompañar este proceso que pues obviamente se está viviendo de manera inédita. Bueno, aunque algunos, sobre todo el nuevo documento que acaba de emitir la UNAM del análisis de la reflexión de la escuela y la pandemia, nos pone en un tema central, si realmente esta pandemia es inédita, y si esto es inédito, tal vez las condiciones son diferentes a lo que se ha vivido anteriormente, pero hay temas para analizar y reflexionar. Pues te agradezco el haber estado con nosotros. Creo que dejas un buen sabor de boca a todas las personas que nos pudieron escuchar en este día y también a quienes van a poder escucharlo de manera posterior, porque obviamente el video queda abierto. También se subirá este video a YouTube para poder difundirlo a mayor cantidad de personas. Pues muchas gracias
por tu asistencia. Muchas gracias a ti. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo de SUSAER, ¿no? Abrir estos espacios y lo que dices, dejar las pláticas ahí para los chicos. Al contrario, un gran reconocimiento por tu pasión en el tema, pero no solo por eso, por todo lo que has hecho, ¿no? Y el impacto que has tenido en las niñas y en los niños de Tabasco. Muchísimas gracias. Pues bueno, agradecemos a todos el haber estado con nosotros. 12 horas. Y pues con esto damos por finalizado el día de hoy esta reunión, este pequeño, como nos dijo la maestra Carmen Tinajero en otro momento que también fue invitada, a esta fiesta de la charla, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.